Hola, muy buen día a todos los que ya nos están acompañando. Sean bienvenidos a un seminario web más de Excel Solar. El día de hoy tenemos una dinámica un poco diferente para ustedes. Usualmente es una presentación lineal. En este caso vamos a tener una especie de mesa de debate y para esto nos acompañan por parte de Excel nuestro departamento de Ciana y BES, el ingeniero Fabián Ríos y el ingeniero Fernando Moctezuma. Hola Fabián, hola Fer, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy bien, muchas gracias. Eh, pues nada, emocionados por este primer seminario. Digo, vale la pena aclarar que la intención de este seminario web o webinar nace un poco con una iniciativa de poder entregar una especie de workshops de valor para nuestros clientes, ¿no? Y dentro de eso, pues creemos que este tema en particular que vamos a desarrollar con la licenciada Elena, que no me gustaría tanto llamarlo mesa de debate, sino más bien como un panel de diálogo, ¿no? Porque digamos que la dinámica que vamos a hacer va a ser nosotros, pues digo, que tenemos el micrófono para tratar de hacer la conversación un poco más ordenada, pues representar al mercado de generación distribuida y poder en ese mismo sentido consultar, ¿no? A la abogada en materia de energía que pues con su amplia experiencia nos puede dar un buen panorama al respecto. Pero gracias, Dani. Excelente. Entonces, de igual, del lado de, para esta mesa de diálogo, nos acompaña la licenciada Elena Ocampo Noriega, que por si no la conocen, ahorita la van a conocer bastante bien, tenemos un rato. Es especialista en Derecho Energético por parte de Santa Marina y Esteta. Ya lleva más de 8 años de experiencia colaborando con firmas de prestigio y esto le permite asesorar diversos clientes nacionales e internacionales y se enfoca principalmente en el desarrollo e implementación de proyectos de generación, almacenamiento, suministro, comercialización. Ustedes nombren lo que necesiten de energía eléctrica y aquí Elena nos apoya con apoya con todo este tipo de temas. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Danit, ¿cómo estás tú? Excelente. Listo, entonces, si no es por el momento, les dejamos, tenemos habilitado el apartado de preguntas y respuestas. Cualquier duda que vayan surgiendo, por favor, déjenoslas por este medio, ya sea aquí que Fabián o yo les vamos a dar lectura y para ir retroalimentando esta conversación y que sea lo más representativa posible. Entonces, sin más por Su- el momento, les cedo el micrófono. Gracias. Digo, nada más ahí haciendo un poquito más de énfasis al respecto. Daniel tiene a bien mencionar que es una dinámica distinta a la que tenemos acostumbrados a nuestros clientes en la mayoría de los webinars. El panel va a ser un poco más de diálogo. La presentación decidimos hacerla corta. Como sabrán los que han asistido a la mayoría de nuestros webinars, que prácticamente cada mes hay dos webinars respecto a diferentes temas. La dinámica es normalmente la presentación, dura cerca de 40 minutos, abarca la mayor parte del tiempo y al final una pequeña sección de preguntas y respuestas. En esta ocasión va a ser diferente, la presentación queremos que sea corta, queremos que sea más que nada introductoria al tema. Pero en esta dinámica donde tanto Fernando como yo vamos a estar participando con algunos cuestionamientos que nos dimos a la tarea de recopilar todos esos temas que están surgiendo en las conversaciones que hemos estado constantemente teniendo con ustedes, y no solo Fernando y yo, sino también el equipo de Ciana y Solar, sino también el equipo de ventas, los gerentes de las diferentes sucursales, los ejecutivos que atienden a diferentes clientes en diferentes ciudades y estados de la República. Todos esos comentarios de alguna manera hemos recopilado y hemos sacado los más destacados, y bueno, esos van a ser los temas principales a tocar aquí con la licenciada Elena. Entonces, pues si quieres, Elena, empezamos con el desarrollo del tema y sobre la marcha, si surge alguna puntualización, me tomaré el atrevimiento ahí de interrumpirte y de poder cuestionarte, ¿no? Un poquito al respecto. Súper, sí, claro que sí, justo un poco como bien comentabas, perdón que voltee hacia acá, es que tengo las pantallas de este lado, no es que los esté ignorando, pero como bien comentabas, pues un poco la intención de esta charla o esta plática es introducir, platicar sobre los principales cambios que hemos estado viendo en el sector desde la reforma judicial
la reforma constitucional, publicaciones de nuevas leyes que estuvimos viendo muy activamente el año pasado y este primer trimestre del 2026, sobre todo muy enfocado, como bien comentas, Fabián, a cómo podemos como industria seguir innovando y seguir participando en proyectos, seguir pues participando en esta parte de fotovoltaico y ves, ¿no? Que por ahí vamos a hablar un poco más a detalle. Em, la idea es que, pues justo, sea una charla un poco más fluida, no un panel donde yo venga y exponga y hable infinitamente, sino que también, pues, complementemos con esta parte de preguntas que al final del día, un poco como comentaba con Fabián, y los invitamos por parte de nosotros, panelistas, hacia el público, que intervengan, ¿no? Que hagan preguntas y que si a lo mejor no quedan todas las preguntas contestadas en este espacio, que también se sientan con libertad de buscarnos por aparte para poder seguir resolviendo esas dudas, con el fin de hacerlo un poco más práctico. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. No sé si ya ven ahí la línea del tiempo, Sí, si se ve correcto. bien. Perfecto. Pues un poco como les platicaba, vamos a iniciar desde septiembre del 2024 con la famosísima reforma al Poder Judicial y por qué es importante esto y cómo afecta al sector, ¿no? Al final del día, y esto tal vez lo podamos abordar en algún taller más adelante, cómo a nivel contractual esta parte de la reforma judicial te va a impactar directamente en mecanismos de resolución de controversias, en la forma en la que vas a estructurar tus nuevos productos y cómo vas a empezar a venderlos con digamos, tanto si estás a favor o en contra con esta reforma, ¿no? Después viene la reforma constitucional, como ya muchos me gustaría esperar que sepan. En octubre del 2024 se hace la reforma constitucional en materia energética, sobre todo a artículos claves como el 25, 27 y 28, en los cuales vemos diferentes cambios como la parte de CFE, el cambio que se le hace, la parte muy famosa del 56, no, 54-46, de la participación por parte del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Te digo, y esta reforma es muy importante porque da pie a todas las reformas posteriores que van a afectar a la industria. Después, en diciembre de 2024, traemos la reforma constitucional de simplificación orgánica, que como bien recuerdan es la famosísima desaparición de la CRE, CNH, entre otros organismos reguladores. Y también empieza el surgimiento de la CNE, ¿no? La Comisión Nacional de Energía. Y cómo vemos esta reestructura orgánica a nivel autoridades que nos regulan en el sector, en el sentido de, pues ya la CNE deja de ser, digamos, reguladora y tener una cierta autonomía y se absorbe por la Secretaría de Energía y entonces esto se va a ver reflejado más adelante con temas del plan de desarrollo del sector eléctrico, del PLADESE, para poder empezar a hacer esta repartición o esta aprobación de nuevos proyectos que se necesitan en el sector, ¿no? Entonces, de ahí viene la famosa, pues no sé si es contrarreforma, reforma o como lo quieran llamar. Digo, para efectos prácticos le puse reforma energética, que es la expedición de la ley del sector eléctrico, que es nuestra nueva ley, es nuestro nuevo marco normativo. Esta nueva ley reemplaza la ley de la industria eléctrica y con esta nueva ley, si bien vemos muchas cosas que a lo mejor se parecería que se mantienen casi iguales, también introduce nuevas figuras. Una muy importante, como seguramente saben, son los sistemas de almacenamiento, ¿no? Ya se veían y ya se venían utilizando posteriormente. Sin embargo, ya con la ley del sector eléctrico es la primera vez que vemos en un, digamos, documento a nivel ley la inclusión de esta nueva figura. También se introduce la figura de autoconsumo, que es muy importante, que por ahí también hubo mucha plática entre cuál es la diferencia entre autoconsumo y el autoabasto, cómo se van a regular, cómo va a empezar a jugar esta nueva figura y cómo esta nueva figura de autoconsumo va a empezar a impactar en el sector, ¿no? Y cómo lo podemos ver como una solución y no tanto a lo mejor como una figura que se venía manejando con el autoabasto, ¿no? De ahí, bueno, la generación distribuida, que son estos tres grandes temas.
almacenamiento energético, generación distribuida y autoconsumo. Tratamos de enfocar un poco la plática más hacia esos tres esquemas porque creemos que son los de mayor interés. Digo, al final del día, mercado eléctrico mayorista se queda pues relativamente similar con algunos pequeños cambios, pero no tan significativos. Y generación distribuida, pues prácticamente casi que queda igual, con algunas variaciones, que creo que una de las variaciones más importantes es el aumento famoso de el punto 5 al punto 7 megawatts para poder ampliar la capacidad instalada en este tipo de proyectos, que ya platicaré más adelante. De ahí nos vamos a octubre del 2025 con la publicación de los reglamentos, que bueno, aquí nos hicieron sufrir bastante con esta publicación de los reglamentos, que los esperábamos y los esperábamos y los esperábamos desde pues mediados de año, un poco más hacia septiembre, pero pues bueno, llegan hasta octubre y con esto, la publicación de estos nuevos reglamentos, vemos cómo se le va dando forma a este marco regulatorio que inicia en marzo y pues bueno, en octubre ya tenemos un poco más de certeza regulatoria. En el Inter, entre marzo y octubre, como bien recordarán, se emiten los requisitos para permisos simplificados para autoconsumo interconectado de 0.7 a 20 megawatts, que por ahí también nos generaba mucha incertidumbre porque dices, bueno, ya se publicaron estos requisitos, pero no hay un reglamento y los propios requisitos te obligaban a que solo se iban a hacer este tipo de proyectos hasta que estuvieran el reglamento publicado. Entonces, hubo ahí mucha incertidumbre regulatoria y legal y eso pues obviamente impacta el tema de inversión, pero bueno, ahí vamos. Estoy viendo que aquí se invirtieron, pero bueno, este va acá y este va acá. Y en diciembre de 2025 se publican las DAX de autoconsumo. A la fecha seguimos esperando, digamos, unas DAX de almacenamiento actualizadas. Sabemos que tenemos unas por ahí en marzo de 2025 y que se estuvieron discutiendo también varias cuando todavía existía Conamer. Sin embargo, pues con todos estos cambios regulatorios, pues se prevé que también se emitan unas DAX en materia de almacenamiento energético para los sistemas de almacenamiento. Están en discusiones actualmente, pero pues todavía no hay nada publicado ni nada definido, pero bueno, esperemos que ya por ahí se dice que en las siguientes semanas esperamos que se publiquen, porque pues bueno, todo esto va a ir robusteciendo todo este marco normativo, ¿no? Antes de justamente entrar a la charla, platicábamos con Fabián que uno de los grandes cambios que vimos, no tanto, bueno, sí, a nivel regulatorio, evidentemente, pero también a nivel práctica, es que muchos de estos DAX y estos lineamientos, y hemos visto que se están anunciando como tal en las mañaneras. Estas famosas convocatorias de proyectos mixtos, las ahora convocatorias para fortalecimiento de transmisión, los proyectos estratégicos de generación, se están anunciando en las mañaneras como lineamientos o como convocatorias, pero realmente no estamos viendo a lo mejor todo el proceso legislativo o el proceso que se necesita o que antes estábamos muy acostumbrados a ver que se seguía en cuanto a publicaciones de este tipo de normativas, ¿no? Por ejemplo, las DAX de almacenamiento anteriores, como muchos recordarán, pues se subieron en su momento al portal de Conamer y a través del portal de Conamer se emitían comentarios, después se revisaban, se modificaban, etcétera, etcétera. Ahorita no lo estamos viendo tan público, sino que se está haciendo un poco más con grupos de trabajo focalizados. Esperamos que sí, efectivamente se publiquen en Conamer, porque pues estos grupos, si bien pudieran llegar a representar gran parte de la industria, al final del día, pues todos tenemos derecho a opinar sobre estas nuevas normas que nos van a regir. No sé si hasta aquí vamos bien. Fer, Fabián, ¿tienen alguna duda o alguna cuestión que les gustaría complementar? No, no, súper bien. Gracias, Elena. Hago paréntesis comentándole a la audiencia, digo, no, para tratar de no hacer demasiado desorden, no vamos a abrir micrófonos para todos, pero a través del chat y de la sección de preguntas y respuestas puedan irnos dejando sus comentarios y vamos a ir atendiendo conforme avance la charla. Hay ciertas publicaciones que se escapan de esta línea de tiempo
que nos dibujas acá. Pero justamente creo que una de las explicaciones que das, Elena, es que te estás centrando específicamente pues a los temas que creemos que más nos competen a los que estamos formando parte de este mercado, que es el tema de la generación distribuida y el tema de autoconsumo y obviamente los SAE o los sistemas de almacenamiento energético. Entonces, hay algunas otras publicaciones que tengo entendido, por ejemplo, la de la semana pasada, que va más en relación a disposiciones para transmisión y distribución de energía eléctrica, ¿no? Entonces, ese tipo pues, de situaciones, digo, me queda entendido, salvo tu mejor opinión, que pues no se ven reflejados aquí porque pues, directamente no tienen que ver con este mercado, ¿no? Que estamos atendiendo. Sí, sí, justamente tratamos de enfocarlo a esos temas, pero pues sin duda alguna han habido muchísimas publicaciones, como comentaba, ¿no? De las convocatorias de proyectos prioritarios, la parte de desarrollo mixto, de proyectos mixtos entre el Estado o CFE y los particulares, el tema de transmisión. De hecho, no nada más la semana pasada salieron las publicaciones de los contratos, sino que esta semana, a inicios de esta semana, también CFE publicó por ahí, si gustan escribirnos en el chat y también les mandaremos la actualidad legal que preparamos sobre estos nuevos proyectos de transmisión que se están evaluando y que ya están tratando de licitarse y ya están en proceso porque, pues bueno, al final del día podemos hablar de generación distribuida, autoconsumo, microredes, modo isla, pero pues la realidad del país es que uno de los grandes problemas que se tienen y que se deben de atender son la parte de transmisión y distribución, ¿no? Que es lo que nos está afectando mucho en Sí. ciertas zonas del país. Sí, por supuesto. De hecho, ahí aprovecho para hacer un acotamiento también. En algunos foros he escuchado que se menciona que el problema es cuestión de generación, ¿no? De que nos hace falta energía. Creo que no es el asunto, o sea, y creo que lo compartes un poquito con el comentario que acabas de hacer, de que básicamente el tema no es la cantidad de energía que estamos generando, el tema es que esa cantidad de energía no está pudiendo llegar en tiempo y forma a donde ya se está consumiendo, ¿no? A todos los centros de carga. Y por supuesto que pues, los más importantes son los altos consumidores, los principales clústeres industriales y de desarrollo productivo en el país. Pero bueno, sobre eso creo que la generación distribuida ataca buena parte, no gran parte, pero sí buena parte de ese tipo de problemática al tener pues generación en sitio, no directamente donde se está consumiendo directamente en los centros de carga. Y creo que eso puede ser pues digamos un bálsamo, pero al final no termina resolviendo el problema. Me gustaría también aprovechar esta diapositiva para consultarte o que me dieras un poquito tu punto de vista respecto a algo muy importante que marcabas en tu línea de tiempo. La Comisión Reguladora de Energía como ente autónomo al gobierno deja de existir y de alguna manera se reemplaza estas operaciones o procesos que tenía esta comisión por la ahora llamada Comisión Nacional de Energía, que ya depende directamente pues del gabinete presidencial, ¿no? De la Secretaría de Energía. ¿Cómo desde tu perspectiva crees que esto mejore, beneficie al mercado, específicamente donde estamos enfocados, generación distribuida, autoconsumo, almacenamiento? Pues mira, de entrada, generación distribuida lo voy a dejar un poco de lado, porque como saben, pues al final del día la generación distribuida es generación exenta. Esto significa que no necesitas un permiso para poder desarrollar este tipo de proyectos y creo que esa es una de las grandes ventajas de este tipo de proyectos y por eso, aunque pareciera tal vez poco y a lo mejor es poco, el aumento de punto 5 a punto 7, la realidad es que, pues bueno, vamos ganando un poco más de terreno en cuanto a temas regulatorios, porque recordemos que pues al final del día el solicitar un permiso de generación bajo la modalidad que se necesite solicitar, pues va a requerir ciertos pasos, ciertos requisitos y cierta información que la autoridad sí o sí pues te va a solicitar, ¿no? Tanto de la parte técnica como en la parte legal como en la parte financiera que tienes que acreditar y eso
pues te hace tener o necesitar tener una planeación a muy gran escala y a un tiempo no tan rápido que a lo mejor como un proyecto de generación distribuida. Y además, pues digo, ya a nivel legal, pues te implica obligaciones adicionales. Entonces, la parte de generación distribuida un poco la voy a dejar de lado, pero la realidad es que, y como recordarán, en los sectores, perdón, en el sexenio anterior, aunque teníamos una CRE que era, pues, un órgano regulador autónomo, que en principio sí atendía a ciertos principios de la política energética nacional, pero actuaba pues por sí mismo, ¿no? Tenemos la evidencia más clara de cómo al final del día la política pues termina permeando, aunque sean autónomos, no autónomos, reguladores, etcétera. Tuvimos una, por llamar la época de sequía de permisos, en donde la CRE no otorgaba permisos a pesar de ser como parte autónoma donde tenía este poder de decisión. A diferencia de la CNE, que por ejemplo ahora vemos que ya hay una pues reactivación del sector. Algunos dirán, no, me encantaría que fuera más rápido, otros dirán, híjole, me están comiendo los tiempos porque, por ejemplo, las convocatorias y las licitaciones que se están emitiendo traen plazos muy, muy cortos y muy, restrictivos. Pero bueno, estamos viendo como esta reactivación del sector. Apenas llevamos pues, poco tiempo con la Comisión Nacional de Energía. Entonces, pues se irá viendo, yo creo, sobre la práctica, sobre todo cuando ya se empiecen a otorgar este tipo de permisos para entender cómo va a empezar a funcionar este ente nuevo en cuanto a flexibilidad, en cuanto a apertura. Y pues tampoco olvidar que este ente nuevo también obedece al PLADECE y al Procener, ¿no? Al final del día estamos hablando de una política energética general, global, para todo el país, de una política vinculante y también pues, esta parte de rectoría, por llamarlo de alguna manera, del Estado, en donde no olvidemos que de todos modos el Estado sigue también siendo un participante muy activo e importante, aunque sí se abre la participación a la industria privada. De todos modos, tenemos este participante estatal muy importante, ¿no? Excelente, excelente. Me agrada bastante tu punto de vista. Si quieres, avanzamos en los temas porque sé que se vienen temas importantes en la presentación. Súper. Sí, igual tal vez yo soy muy optimista. Habrá otras personas que opinen lo contrario, pero bueno, me queda ser optimista porque pues quiero ver al sector empezar a desarrollarse cada vez más, ¿no? Bueno, Sí, pues un poco adelante. lo que ya decíamos, ¿no? De la parte de generación distribuida, ¿cuáles son los principales cambios, ¿no? A raíz de la publicación de la ley del sector eléctrico y del reglamento. Esta parte muy importante de el nuevo límite, que aunque pareciera que no es tan relevante, pues bueno, aquí vemos también una oportunidad de negocio, por ejemplo, para los que ya tienen instalados proyectos de 0,5 megawatts, poder ampliar los proyectos ya instalados y también pues ofrecer otro tipo de soluciones, ¿no? Que ya veremos conjuntas con BES, etcétera, etcétera. La situación pues regulatoria es que, pues un poco lo que comentaba al inicio, realmente no vemos un cambio tan trascendental como en otras figuras, como el autoabasto o los sistemas de almacenamiento. La generación distribuida sigue sin requerir un permiso, lo cual pues ayuda mucho a esta parte de desarrollo de proyectos rápidos. Por ejemplo, por ahí nada más planteando una experiencia. De repente estas partes donde los nodos de energía están muy saturados o donde no tenemos KDAs y necesitas soluciones muy rápidas. ¿Para qué? Solamente pues para poder iniciar pruebas en una planta para poder empezar a operar desde la parte de la oficina, etcétera, etcétera. A lo mejor no te va a solucionar una industria muy grande, pero bueno, te va a ayudar a solventar esos primeros pasos de emergencia. Entonces este aumento pues es muy bueno y ayuda a que no requiere un permiso, sino que nada más el tiempo de implementación, pues es el tiempo como lo hemos visto en todos los proyectos de punto 5 lo que se tarda en la construcción, digamos. Justo, hagamos una pausa aquí porque yo sé que es uno de los temas que más nos preguntan, nos consultan al respecto y quisiera lanzarte la pregunta así de manera directa, ya nos darás todo
tu background, ya podemos instalar 0.7 megawatts en fotovoltaico o todavía no se puede. ¿Qué es lo que tú has visto? Pues mira, en principio ya deberíamos de poder empezar a instalar, porque en principio ya está regulado, pero como bien sabes, pues a nivel leyes y reglamentos y bueno, las disposiciones que estaban en su momento, te dice que se necesita un plazo, ¿no? En los artículos transitorios te dice que se necesita un plazo para que también el SENACE pueda hacer los reajustes y toda esta parte de la industria y se puedan emitir también las nuevas disposiciones que van aparejadas a la generación distribuida, hacer más actualizaciones de manuales, disposiciones, lineamientos. Entonces, pues prevemos que a lo mejor para mitades de año ya se puedan empezar a instalar, pero bueno, o sea, también va a ir dependiendo mucho de cómo se vaya desarrollando la industria y la intención es, bueno, por lo menos la intención de este lado es que pues, se pueden empezar a instalar este tipo de proyectos lo antes posible porque van a ayudar mucho a descongestión de redes y obviamente para la parte de integradores y desarrolladores, pues te digo, hay una gran oportunidad de negocio, no nada más para nuevos proyectos, sino para proyectos ya instalados, poder hacer, digamos, ese upgrade o esa ampliación de esa capacidad. Sí, por supuesto. Coincido un poco contigo y digo, dicho en otras palabras, el marco regulatorio ya permite instalar 0.7 megas. La cuestión es que los entes que participan entre la ley escrita y la práctica, que aquí pues entra, como bien mencionaste, la SENACE y la CFE, todavía no están listos para empezar a recibir este tipo de solicitudes, ¿no? Y lo que se prevé, de acuerdo a los estatutos, estos transitorios que mencionas, pues tienen un periodo de plazo que en esa especificación vencen más o menos a mediados de año, ¿no? Entonces, deberíamos estar listos para que a partir no sé, junio, julio, ya la CFE diga, vengan esas solicitudes de interconexión por 0.7 megawatts. Pero pues al final del día dependemos de eso, ¿no? De que eso ocurra. En algún caso se pudiera dar la situación de que pidan alguna prórroga en ese sentido. Entonces, digo, creo que para vernos un poco conservadores en cuanto al panorama, podemos estimar que este año ya pueden empezar o podrán empezar a darse interconexiones de este tamaño, más o menos, ¿no? Esa sería la estimación. Sí, sí, digo, coincido con esa estimación. Al final del día, de acuerdo con el marco regulatorio, es lo que se prevé. Y creo que justamente se relaciona con lo que decías al principio, ¿no? Esta parte de la publicación, por ejemplo, de los nuevos contratos de interconexión y conexión que se publicaron la semana pasada. Son todos estos nuevos documentos que se necesitan empezar o terminar de estructurar para que entonces podamos dar pie a este tipo de soluciones. Súper, buenísimo. Pues avanzamos con el siguiente punto, por favor, si quieres. Súper. De ahí, bueno, me vengo a los esquemas de autoconsumo, que creo que es una de las figuras más interesantes que tiene la nueva ley y que se está viendo también como una solución muy viable a todo lo que está sucediendo en la industria, sobre todo relacionándolo con el tema de transmisión y distribución en cuanto a la saturación de redes. Y bueno, pues vamos partiendo de qué se entiende por autoconsumo, ¿no? Que digo, a contrario censo de la definición de generación distribuida, pues bueno, el autoconsumo es aquel proyecto que puede ser igual o mayor a 0.7 megas y que es una solución enfocada a satisfacer necesidades propias en sitio de la persona titular del permiso. Esta definición nos puede llegar a sonar pues similar a la del autoconsumo que veníamos viendo, perdón, al autoabasto que veníamos viendo en legislaciones anteriores, pero pues tiene algunas modificaciones que son importantes y que van a permitir que este esquema pues sea un esquema que le convenga no solo a los desarrolladores, sino pues en general a los que estén buscando este tipo de proyectos y este tipo de soluciones.
entendiendo que el autoconsumo pues puede ser de diferentes tecnologías. No digo, esta vez lo estamos enfocando tal vez más a parte de fotovoltaico, pero pues puedes meter otro tipo de tecnologías para poder llevar a cabo este esquema. No está limitado, digamos. Eh, Hace la diferencia entre autoconsumo interconectado y autoconsumo aislado, que como sabemos, pues bueno, el interconectado va a implicar utilizar redes de transmisión y distribución. Y el aislado, pues bueno, va a operar, digamos, de alguna manera en modo isla, y ahí es donde viene muy bien la parte de sistemas de almacenamiento energético, porque vas creando ahí, puedes crear microredes o un esquema de autoconsumo para un parque industrial como una solución, con sus asegúnes, obviamente, para evaluar cada uno de los proyectos y no caer en un incumplimiento o en una figura de ley que esté prohibida o que esté regulada de una manera distinta, ¿no? Em, También, como lo comentábamos en la línea del tiempo, el año pasado salieron esta simplificación regulatoria que se prevé incluso desde la propia ley, que se establece que para el autoconsumo interconectado entre 0,7 y 20 megawatts va a haber un proceso simplificado que se prevé que el trámite pueda tardar 90 días para que te den el permiso de autoconsumo. Digo, esto habrá que verse ya en la práctica, habrá que verse cómo va a empezar a funcionar este tipo de permisos y este tipo de soluciones y si efectivamente sí va a tardar esos 90 días o si a lo mejor por alguna situación pueda llegar a tardar un poco más, pero pues la realidad es que la gran ventaja que se le está dando a este tipo de esquemas de generación es justamente tratar de hacer más expeditos los procesos de solicitudes de permiso con el fin de empezar a promocionar este tipo de soluciones, ¿no? Em, Hablamos de grupos de autoconsumo, hablamos de usuarios de autoconsumo, entonces digo, son muchos nuevos conceptos que se van metiendo a este nuevo esquema que consideramos que pues, va a ser un granito y va a solucionar también muchas de las necesidades que se tienen y van a empezar a solicitarse muchos proyectos en este sentido. Súper, súper bien. Sí, respecto al autoconsumo, hay varias conversaciones en el aire y varias preguntas que van surgiendo. Parece ser una alternativa bastante viable, como por ejemplo para estos centros de carga o usuarios de la CFE, altos consumidores, a los cuales el instalarle una generación exenta, que pudiera ser el medio mega actualmente, pues pueda resultar una solución pues digamos, pequeña, ¿no? Que ataca un porcentaje mínimo en su nivel de consumo. Y entonces el abrir este panorama del autoconsumo pareciera ser una respuesta a esa situación de la limitante de la generación distribuida. Pero, pues de acuerdo a lo que comentas un poco, me da la impresión de que pues el autoconsumo está ligado a otras regulaciones, ¿no? Muy diferentes a la generación exenta y que ahí ya intervendrían cuestiones de entrada, pues un permiso de generación en general. ¿Cómo ha sido tu perspectiva con este tipo de permisos en esta escala que va de 0,7 a 20 megas? En general, ¿son tan complejos como un permiso de una planta de utility destinada a la venta de kilowatts hora? ¿O es un poco diferente? ¿Cómo lo notas? Y pues al final digo, el permiso se tiene que solicitar y el trámite se tiene que realizar, sobre todo si estamos hablando de un autoconsumo interconectado. Sabemos que también por ahí necesitamos hacer y tocar base con SENACE, ver toda la parte de CFE, etcétera, etcétera. Pero pues al final del día la intención de justamente el autoconsumo y sobre todo esta parte de simplificación regulatoria, creo que pone un punto medio entre estos proyectos de utility muy grandes en donde necesitas enviar más información y la tramitación de un permiso se vuelve mucho más larga, engorrosa, complicada. Y la parte de generación distribuida o generación exenta, donde pues bueno, al final ni siquiera necesitas un permiso, ¿no? Entonces es, digamos, desde nuestro punto de vista se está considerando como este punto medio en el cual puedes dar una solución relativamente rápida, porque en principio la parte regulatoria y tramitológica es rápida, por lo menos así lo dejan ver en las disposiciones y en los lineamientos que se han emitido hasta el momento.
pero recordemos que tiene estos límites, ¿no? De 0.7 a 20 megas. Si ya te pasas de 20 megas, pues a lo mejor ya, bueno, no a lo mejor, más bien necesitas solicitar un permiso formalmente. En esta nueva regulación, sí te siguen solicitando información técnica, financiera y legal, pero la simplifican mucho. ¿Qué es esto? Pues muchas cosas que a lo mejor se requieren para un proyecto de mayor escala, al final del día, en este momento no lo van a necesitar o hacen esta parte de buscar cómo solicitar únicamente la información que se necesita, no estar solicitando a lo mejor información adicional que pueda retrasar el otorgamiento del permiso o que pueda retrasar incluso la puesta en marcha del mismo, ¿no? La intención es un poco llegar, o bueno, así lo vemos, llegar como a ese punto medio en cuanto a, como bien comentas, ¿no? No caigo dentro del esquema de generación distribuida, quiero un poquito más, pero a lo mejor tampoco quiero desarrollar algo muy, muy grande porque mis necesidades no son de tal escala. Entonces, pues honestamente, lo que hemos visto es que muchos desarrolladores, sobre todo parques industriales, están evaluando este tipo de alternativas para poder empezarlas a implementar, sobre todo de cara a toda esta parte de escasez de los KBAs en ciertas, bueno, en casi la mayoría de las zonas del país, para no detener sobre todo sus inversiones, porque también lo que pasa mucho y lo que nos han estado llegando es que hay muchos parques industriales que ya están construidos, que incluso ya están vendidos los terrenos, las naves industriales, etcétera, y de repente al momento de llegar y decir, bueno, ya dame mis KBAs, oye, resulta que no hay disponibilidad, y entonces necesitan empezar sobre la marcha a idear este tipo de alternativas y bueno, si no te alcanza con generación distribuida, el autoconsumo puede ser una parte muy importante, considerando la cuestión de la red particular, ¿no? Que ese es un punto muy, muy importante que prevé la nueva ley, que mientras tengas una red particular, pues puedes empezar a hacer esta implementación de soluciones, un poco como se veía también antes con la parte de energía de venta a terceros, de un usuario final a una venta a terceros a través de una red particular dentro del parque, pues bueno, vamos a ver algo que pueda ser tal vez un poco similar sin que reemplace obviamente a esa figura, ¿no? Súper, súper. Sí, muchísimas gracias. Voy a dar lectura a un par de preguntas que estoy viendo en la caja del Q&A que justo están relacionadas con el tema de autoconsumo antes de que pasemos al siguiente tema. Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí pregunta Mauricio Solís, ¿cuáles permisos son aplicables para autoconsumo aislado en microred si no estás conectado al sistema eléctrico nacional? Claro, ahí digo, entiendo completamente tu punto, pero al final del día la ley es muy clara. En el momento en el que tú generas arriba de 0.7 o 0.7 megas, a fuerza necesitas un permiso. Y por eso también la ley prevé ese permiso específico de autoconsumo aislado, ¿no? Por más que digas, no estoy interconectado, nadie se va a dar cuenta. Ujú. Pues probablemente, pero pues al final del día, legalmente sí estás obligado a solicitar ese permiso, ¿no? Ok, súper bien. En relación a eso, Ricardo Hernández también pregunta, dice, con el autoconsumo aislado hasta 20 megawatts, ¿el trámite será igual que el interconectado? Creo que nos das una idea de que es distinto, ¿no? Pues, a ver, no se ha publicado nada. Al final del día, los lineamientos son para autoconsumo Ah, interconectado, pero pues prevemos que sí, sobre todo porque al final del día, el autoconsumo aislado, si bien sí necesita el permiso, pues a lo mejor no vas a llevar todos los trámites que normalmente llevas con un interconectado antes se nace, por ejemplo, porque pues al final del día no vas a estar utilizando las redes y no vas a tener un impacto, pero por ahí se prevé que muy probablemente la parte regulatoria en ese sentido sí pueda llegar a ser mucho más expedita y simplificada. Sin embargo, pues no tenemos algo que hoy por hoy nos acredite la simplificación regulatoria como sí lo ha hecho con el interconectado. por supuesto. Excelente. Ok. Veo aquí una última pregunta. Digo, no es que esté ignorando las No, no, demás no. preguntas, sino que estoy enfocado a las que tienen que ver justo con el tema que estamos abordando ahorita.
Entonces, hablando nuevamente de autoconsumo, estos proyectos de hasta 20 megawatts, ¿con qué entidad se estarán tramitando para el modelo autoconsumo? Pues el permiso se tramita ante la CNE, o sea, el proceso es el mismo, se tramita ante CNE y bueno, si es aislado, igual, ¿no? Lo mismo, o sea, al final del día, la CNE es la nueva CRE, por llamarlo de alguna manera, Ok, entonces toda la parte regulatoria la sigue viendo CNE, todos los permisos se siguen solicitando ante CNE. Y pues los que tengan que ver con temas de SENACE, pues se verán con temas de SENACE. Y entonces CNE y CENACE están interconectados, digamos, por llamarlo de alguna manera, para poder hacer estos trámites. Por ahí también se hablaba no solo de una simplificación regulatoria en cuanto a tiempos, sino que también una coordinación entre entes gubernamentales, que digo, ojalá sí suceda, porque luego tenemos trámites donde en 5 dependencias diferentes vas metiendo los mismos documentos, los mismos documentos, los mismos documentos y dices, oye, ya se lo presenté o te piden cosas que el SAT tiene, ¿no? Entonces, en vez de tener esta interconexión, digamos, entre entidades gubernamentales, pues te hacen presentar otra vez y otra vez y otra vez y eso hace más engorroso el proceso. En principio, se supone que se está previendo esa parte como parte de una solución integral en el gobierno, sobre todo en tema de energía, se ha anunciado por ahí esa colaboración intergubernamental entre dependencias mismas. ok, excelente. Esta pregunta me parece muy puntual, pero creo que es bastante válida aclararlo. Para el caso de autoconsumo se maneja igual que la generación distribuida, es decir, ¿se debe generar en el mismo lugar donde se consume? Híjole, en principio sí, pero por ejemplo tenemos por ahí el concepto de red particular, también tenemos la parte de autoconsumo interconectado, entonces ahí es donde empiezan a jugar papeles importantes esta parte de, por ejemplo, grupo de autoconsumo, ¿no? Que se va a entender como el grupo de autoconsumo, cómo vas a poder transportar o suministrar la energía a tu grupo de autoconsumo, también se habla de usuarias de autoconsumo, entonces tendríamos que analizar el caso específico para poder darte como un análisis muy, muy particular, pero en principio se supone que sí, pero prevemos que pues a lo mejor también se pueda empezar a ampliar cumpliendo con estas normas regulatorias, ¿no? De grupo de autoconsumo que forme parte del mismo grupo de autoconsumo, quiénes son las usuarias de autoconsumo. Lo que sí es que cuando se va a solicitar el permiso, se tiene que hacer constar quiénes van a ser tus usuarias de autoconsumo. Entonces, hay que tener muy clara esa parte porque no es nada más de llego, hago mi proyecto y eventualmente voy sumando y no regulo nada, ¿no? Sino que también se tiene que hacer este registro de los usuarios de autoconsumo para poder tener bien mapeada toda esta situación. Sí, incluso en una parte de las actualizaciones regulatorias se habla de que si tú quieres vender un excedente de lo que estás generando General. con tu planta de hasta 20 megawatts, tienes que darte de alta como suministrador calificado, ¿no? Para poder hacerlo. Y ya te conviertes en una entidad participante del mercado eléctrico y entras en otro tipo de proceso y otro tipo de sector regulatorio que va relacionado con los suministradores calificados. Entonces, digo, al final del día es, digo, un comentario muy, muy personal sería tratar de enfocar nuestro negocio, ¿no? Hacia dónde queremos estar enfocados, porque de repente el pensar que estos diferentes panoramas de generación podemos echar mano de todos, bueno, todos esos van a implicar diferentes formas, incluso fiscales, de salir al mercado. ¿Y qué tanto estamos dispuestos a meternos en todos esos temas, ¿no? O mejor enfocarnos, pues, a la generación distribuida, que es la exenta, que es la cómoda, la que es relativamente fácil y la que ya estamos acostumbrados, o pues empezar a entrarle a este tipo de temas nuevos. Por ahí, para ya dar pie al siguiente tema, la última de autoconsumo, pregunta Enrique Barredo, ¿ya existen sistemas instalados y trabajando en autoconsumo? Y si es así, ¿en qué parte de México? ¿Tú has sabido de algunos? Digo, en particular.
Supe de un caso muy mediático en una planta, me parece, en San Luis Potosí. Ay, de Mm. repente ya me confundí si es San Luis Potosí o Puebla. En una planta específica automotriz de alto Ujú. consumo, donde, digo, anunciaron con bombo y platillo en varios medios de prensa que ya tenían un contrato de autoconsumo, ¿no? Pero De no sé si has autoconsumo. sabido de algún otro. No, creo que, digo, al final del día ese es el más mediático. Al final también consideremos que estas nuevas, pues, figuras llevan poco tiempo, por llamarlo de alguna manera, en el mercado. Entonces, considero que va a haber un boom importante en este tipo de soluciones, sobre todo en este año y posiblemente en el siguiente, en donde ya vamos a empezar a ver más este tipo de proyectos y sobre todo vamos a poder entender un poco mejor también, por ejemplo, cómo funciona la parte de la tramitología de los permisos, del otorgamiento de permisos, si efectivamente están cumpliendo la simplificación regulatoria o hay por ahí algo que se están agarrando para, no sé, solicitarte algo adicional, hacerte algún tipo de requerimiento que les permita más plazo. Pero pues eso la verdad es que va a ser mucho también sobre la práctica, lo que vamos a ir viendo. Y un poco, nada más me voy a regresar a la pregunta anterior. También considerar que pues una de las grandes, grandes críticas al autoabasto fue esta parte de cómo vender energía y darle un poco ese twist, por llamarlo de alguna manera, a la legislación para poder yo generar en un lado, vender una acción, hacerte parte de mi empresa y entonces terminar vendiéndote energía, ¿no? Recordemos también cómo fue criticado, cómo fue atacado. Venimos de el sexenio anterior donde pues prácticamente se dedicó a destruir este tipo de esquemas y también recordemos cómo en transitorios todavía sigue empujándose para que este tipo de esquemas de los legados dejen de estar en el mercado. Entonces, en ese mismo tono, tengamos también mucho cuidado y por eso abrí el comentario diciendo, pues es que va a depender mucho de cada tipo de proyecto, cómo lo tengamos que estructurar para evitar caer en estas situaciones y que a lo mejor en un futuro se pueda malinterpretar o se pueda atacar o se pueda desvirtuar este autoconsumo, ¿no? O sea, no nada más es, ah, sí, la ley dice que esto, sino también recordemos y recopilemos información que a lo mejor traemos de otras figuras similares anteriores. Excelente, muchísimas gracias. Seguimos viendo las preguntas. Vamos a dejar las que, digamos, ya se nos pasaron en el tema de punto 7 para la sección final de responder de manera general las preguntas y respuestas. Pero creo que el siguiente tema son los sistemas de almacenamiento. Entonces, adelante, Elena. Sí, bueno, creo que los sistemas de almacenamiento los hemos estado comentando pues un poco a lo largo de toda la presentación, porque al final del día, bueno, espero que muchos de los que están aquí presentes ya los conozcan y algunos seguramente ya incluso hasta han instalado como parte de solución de este famoso peak shaving y low shifting en cuanto a temas de ahorros. Pero pues bueno, por fin los sistemas de almacenamiento los vemos en una ley, ¿no? Antes sí teníamos unas disposiciones, como recordarán, eran unas disposiciones pues muy generales e íbamos implementando este tipo de proyectos un poco pues sin ley, por llamarlo de alguna manera, sin regulación. Por ahí también recuerdo que en algún momento nos apurábamos a instalar cuando se hablaba de la emisión de las disposiciones y cuando veíamos los borradores decíamos, no, tenemos que apurarnos a instalar todos los sistemas que ya traemos en pipeline para evitar que nos aplique la nueva ley o las nuevas disposiciones. Entonces, pues bueno, por fin ya los vemos en la ley del sector eléctrico, también los vemos en el reglamento. Por ahí, como les comentaba al inicio, se están ya hablando de una actualización de estas disposiciones administrativas de carácter general para sistemas de almacenamiento para poder empezar a regularlos de mejor manera, sobre todo no entendiéndolos nada más como una solución que va aparejada a tratar los temas de intermitencia que tan criticados fueron de las energías renovables, sino también viéndolos como soluciones
por sí mismos, ¿no? Proyectos de SaaS standalone, de a lo mejor poder introducirlos al mercado eléctrico mayorista para hacer temas de arbitraje. Entonces, cumplimiento de código de red para estos proyectos de autoconsumo o de generación distribuida para la parte de microredes. Digo, ya se empieza a regular de una mejor forma y ya se empiezan a ver de una forma mucho más amplia este tipo de soluciones. Y pues bueno, nos sigue faltando marco regulatorio. La realidad es que eso es un hecho. Sigue habiendo una cierta incertidumbre jurídica, pero pues sin duda alguna también verlo reflejado en una ley, en un reglamento, pues ya nos da un poco más de certeza de cómo van a empezar o cuáles son las formas en las que uno puede empezar a evaluar este tipo de proyectos. Por ahí también, por ejemplo, falta la actualización de los manuales para poder entender cómo van a funcionar estos SAES a nivel general. Pero bueno, vamos paso a paso, que esperemos que ya salgan en las próximas semanas o meses para que también ese tipo de proyectos puedan empezar a implementarse, pues todavía más de lo que ya se implementan actualmente, ¿no? Súper bien, gracias, Ele. Sobre el almacenamiento específicamente, voy a las preguntas que tenemos ya aquí en la caja. Pregunta Alonso Álvarez, ¿qué sucede con el DOF publicado en febrero sobre los requerimientos de MISE, MISSE, para los BES cuando se iniciaron los proyectos previo a la publicación? ¿La ley es retroactiva para estos proyectos previos? No, recordemos que la ley siempre es irretroactiva, un poco por eso platicaba por ahí, hice un pic en las preguntas, y por eso platicaba esta parte de cuando salieron las DACs no iniciales, de cómo si ya se estaban implementando proyectos, si ya estaban, digamos, empezados y ya estaban en operación, sobre todo, la ley no puede ser retroactiva en perjuicio de nadie, eso viene desde un principio constitucional. Ni siquiera es a nivel ley, es a nivel constitución. Entonces, pues bueno, o sea, si ya empezaste, lo que sí es muy importante y voy a puntualizar mucho esta parte de que ya estén en operación o ya, o se tenga una parte bien documentada de cómo ya se está implementando y que fueron implementados antes de que salga la nueva regulación con el fin de poder acreditar, ¿no? Esta parte de, oye, yo empecé antes, por lo tanto no me debería de aplicar esta legislación. Eh, el punto más claro es cuando ya están en operación, ¿no? Cuando ya iniciaron la operación, porque ahí pues sí no hay vuelta atrás. Pero bueno, si ya hay una construcción, si ya hay algo instalado, etcétera, etcétera, documentar muy bien estas partes para que se puedan argumentar en caso de que necesiten ser argumentados. Gracias, Elena. Pues ahí, Alonso, si llegas a tener algún inconveniente con ese tipo de cuestiones o estás teniendo algún inconveniente, pues contacta a Elena y a su firma y yo creo que justo te pueden ayudar a presentar o asesorarte en el caso en particular. Respecto a BES, pregunta por aquí Ramiro Dávalos, ¿cuánto es lo máximo que se puede instalar en potencia de BES por recibo de CFE? Tengo entendido que no podemos exceder la demanda contratada. Sí, actualmente lo que te dicen las disposiciones es que no se puede exceder la demanda contratada. Veamos cómo vienen estas nuevas disposiciones. Por ahí también hay diferentes modalidades en las cuales lo puedes instalar y te van a también modificar algunas pues cuestiones de implementación, pero pues la realidad es que lo que sí es que no puede superar esta demanda contratada, salvo que lo estés usando para otro tipo de solución. Excelente, muchas gracias, Elena. Javier Cárdenas también pregunta por aquí, un SAE, sistema de almacenamiento, ¿de qué manera abona al cumplimiento del código de red? ¿Tienes ahí algún comentario, Elena? Pues puede abonar desde muchas formas. Digo, puntualmente tendríamos que ver cuáles son los puntos de código de red que no se están cumpliendo para poder entonces decirte cómo sí se pueden cumplir. Digo, de manera más específica, ¿no? Pero pues es una solución que hemos visto con temas de código de red, sobre todo de confiabilidad, seguridad en el tema de generación.
y para poder hacer esta parte de inyección a a la red y sobre todo, pues bueno, esta parte de intermitencia tan criticada. Sí, sí, por supuesto. Excelente. ¿Avanzamos un poco más en la presentación o quieres que ya pasemos a leer de manera general las preguntas y respuestas? Pues digo, si quieren podemos pasar a las preguntas y respuestas. Al final, estas son unas pequeñas conclusiones que me tomé el atrevimiento de hacer en cuanto Claro. a este nuevo esquema. Al final del día, pues como les comentaba, ¿no? Yo soy una eterna optimista de que se esté reactivando el sector y que empecemos a hacer más proyectos de este tipo. Entonces, pues bueno, son algunas conclusiones y próximos pasos, haciendo hincapié en que todavía tenemos marco normativo regulatorio pendiente por publicar y que bueno, esperemos que se esté publicando en las próximas semanas y meses para poder seguir teniendo mayor seguridad sobre cómo implementar este tipo de soluciones energéticas. Me parece perfecto. Dejemos ahí las conclusiones eh, en pantalla. También, bueno, ahí están tus datos. Sí, si Sí, quieres dar al final mientras damos respuesta a las preguntas, yo creo que las conclusiones nos van a servir también mucho para que la audiencia en general, pues, pueda preguntar si se quedó con con alguna dudita al respecto y pueda ir sumando algunas preguntas. Me voy a brincar ahora las que ya respondimos en el transcurso de la plática. Por aquí Juanfer pregunta, ¿para autoconsumo se requiere a fuerza trámite con CFE o algún aviso? Eh, pues es que al final del día vas a tener, bueno, si estás interconectado vas a tener que firmar el contrato de interconexión, que aunque la instrucción la das en ACE, pues de todos modos lo firmas con CFE, ¿no? Entonces, mm, tal vez no necesariamente a fuerza, pero en la mayoría de los casos seguramente vas a tener algún tipo de acercamiento con CFE. Claro, al ser CFE, pues la principal dueña de las redes de distribución, pues es la parte competente, ¿no? Para poder otorgar el permiso que, pues, cumples con los lineamientos técnicos que la CFE prioriza para evitar que haya alguna afectación a a su infraestructura, ¿no? Claro. Perfecto. Mauricio Solís pregunta, dice, me interesa abordar particularmente las restricciones legales que hay para construir un parque solar. Me tocó en Cadereyta trabajar con un mapa que restringía prácticamente todo el área bueno, acá nos hace la aclaración, de Cadereyta. También la gestión legal para que CFE otorgue capacidad en las subestaciones es de interés. Digo, ahí la parte de otorgar capacidad en las subestaciones creo que se escapa un poquito del tema de hoy, pero con gusto, digo, vamos a dejar los datos de Elena por si quieren consultar. Y bueno, también nosotros obviamente tenemos ahí los canales abiertos con todo nuestro equipo. ¿Has escuchado algo respecto a zonas geográficas de restricción para construcción de parques solares? Pues, a ver, al final del día también depende de muchos factores, ¿no? Por ahí creo que se planteó la parte de la manifestación de impacto social, la manifestación de impacto ambiental. Entonces, tendríamos que evaluar el caso en específico para entender por qué se negó en ese momento, o sea, si fue por un tema de impacto ambiental, si fue un tema de impacto social, si fue un tema de que no se tenía o no se había presentado de manera correcta la información para el desarrollo del parque, etcétera, etcétera. Digo, pueden ser muchas variantes por las cuales no se llevó a cabo el desarrollo del proyecto. Entonces tendríamos que evaluar de manera puntual el por qué no lo otorgaron en esa zona. De entrada te podría decir, a lo mejor consideraron que el impacto ambiental era muy grande y dijeron que no, o a lo mejor en la parte de la consulta social no avanzó o no, o hicieron requerimientos y no se pudo avanzar, ¿no? Digo, va a depender mucho de las razones del por qué y del caso en específico. Excelente, muy importante ahí los comentarios. Por aquí Ángel Plasencia nos hace el comentario, ¿es una presentación o un debate? Porque parece que no están sincronizados estos expositores o de qué se trata. Digo, Ángel, ahí no sé en qué horario te hayas conectado, pero al inicio comentamos que era una mesa de diálogo, tal cual. Y pues bueno, hemos tratado de llevar una estructura, pero gracias por tu comentario. Y ahí también, digo, al final del día,
si lo considera como un debate, pues también qué rico, ¿no? Entender diferentes posturas sobre un mismo tema siempre enriquece la conversación y a lo mejor podemos tener puntos en común y a lo mejor podemos tener opiniones que no compartimos y pues es parte del enriquecimiento de la plática, ¿no? Sí, claro, al final el objetivo de un debate es llegar a un consenso superior a ambas partes, ¿no? Eh, por aquí Francisco Lemos pregunta, ¿esos 0.7 megawatts son de capacidad instalada o de potencia en los inversores? Es decir, ¿podemos instalar solamente 700 kilowatts en paneles o podemos instalar 700 kilowatts en potencia en inversores? Ubicas, Ahí sí, digo, si quieres. sí, la ley es muy clara, dice capacidad instalada. Entonces, pues bueno, o sea, ahí no hay como tanto por donde meternos. Viene desde ley, reglamento, que te dicen capacidad instalada de punto 7. Interesante, interesante. Sí, por ahí en algún momento en este tipo de desarrollo de proyectos de generación distribuida había un debate entre los instaladores, la CFE, de si estos 0.7 de potencia se medían en la salida de los inversores, porque al final del día esto era ¿cómo decirlo? Inyección directa de corriente eléctrica que iba a tener sobre ese centro de carga. Al final, por ahí creo que en algunas zonas, si no es que en la mayoría, se ganó ese debate a favor de la potencia de los inversores. Habrá que ver con esta actualización si se sigue manteniendo de esa manera o si lo hacemos a rajatabla como lo marca aquí Elena en su comentario. Ahí disculpen si se me pasa alguna pregunta, están cayendo varias preguntas y si se mueve todo por acá. Aquí yo estoy leyendo una que me pareció Adelante. interesante de Daniela. Dice, ¿consideras que el autogasto fue en su momento un precedente negativo para la inclusión de la iniciativa privada en el sector? Y creo que este es un punto pues muy controversial, ¿no? Al final del día atiende pues a muchos factores. De entrada atiende a una apertura del sector por parte de la primera gran reforma energética. Después vemos como esta apertura, no nada más el autoabasto, sino en general la apertura que se le dio al sector fue muy, muy criticada durante el sexenio anterior, sobre todo en temas justamente de autoabasto, pero también de otorgamiento de permisos. Por ahí se comentaba que se habían otorgado demasiados permisos que al final del día o nunca llegaron a la etapa de construcción o había demasiada oferta en la generación y pues justamente con el tema de líneas de transmisión y distribución no se estaba pudiendo satisfacer, etcétera, etcétera. Sin duda alguna el autoabasto influyó mucho porque como recordarán fue esta figura que se le denominaba el famoso fraude a la ley. Fue yo creo que uno de los grandes estandartes para la crítica, pero la inclusión de la iniciativa privada pues la podemos evaluar desde diferentes formas, desde diferentes figuras. Afortunadamente, pues bueno, vemos ahora un gobierno más abierto en cuanto a la participación de la iniciativa privada, no solo en cuanto a generación únicamente por parte de la iniciativa privada, sino también la participación de la iniciativa privada con el sector público con estos proyectos de desarrollo mixtos. Y por ahí también lo que comentaba al inicio, ¿no? Salieron esta publicación por parte de CFE, que lo pueden encontrar en la página de CFE en publicaciones, en donde también ya se anuncia la construcción de estas, o bueno, la ampliación y mejora de la parte de transmisión, pero también haciendo alusión a una participación de la iniciativa privada para poder llevar a cabo pues estas construcciones, ¿no? Entonces digo, esperemos poder seguir viendo esta coordinación entre sector privado y sector público para poder seguir creciendo pues la energía y la electricidad en México. Perfecto. Muchas gracias, Elena. Por aquí pregunta Santiago Gutiérrez, ¿se eliminará el neteo de energía? Este famoso net metering también es una preocupación muy constante en el mercado, que deje de existir para ciertos usuarios. Algunos hablan que para los usuarios residenciales o comerciales pequeños, menos de 50 kilowatts, o muchos hablan que más bien se enfocará en el sector de alto consumo, usuarios
de media tensión, GDMT-O, GDMT-H. ¿Tú tienes algún comentario al respecto, Elena? Pues me reservaré el comentario, creo que esta vez tendremos que ver, también tenemos que ver cómo van a interactuar la parte de sistemas de almacenamiento en todas estas soluciones. Entonces, pues se ha escuchado, como bien comentas, o sea, muchas cosas dentro del sector, pero pues al final del día, un poco mientras no esté nada firme, pues avancemos como seguimos. Sí, al día de hoy no hay nada que haga pensar que va a desaparecer. Todo han sido rumores, comentarios, algunos más pesados que otros desde la fuente, pero pues sigue siendo, no sé, palabras al aire, no hay nada escrito, no hay nada que lo marque así en la ley, ¿no? Ok, si es necesario el cambio de transformador de CFE de XKVAs que alimenta una subestación en media tensión, el costo del transformador es por parte de la CFE. Bueno, pues ahí depende, ¿no? Si el usuario en cuestión pues tiene un contrato en media tensión, por lo tanto el transformador o la subestación es propio del usuario y pues la actualización de la capacidad de esa subestación pues es también una obligación del usuario. Si no, pues digo, en ciertos, al final la CFE evalúa cómo es la red de distribución en la zona y en caso de que se requiera incrementar, muchas veces se cobra estas construcciones, estas adecuaciones, para poder interconectar o alimentar a una carga más grande. Entonces, yo te diría, depende de algunas cosas, pero en gran parte de los casos es responsabilidad del usuario el incremento de la subestación. Se tocará el tema de cómo funcionan las bolsas de energía de los usuarios con autoconsumo interconectado. Pues creo que aquí no aplica ese tipo de cuestión, ¿no? De bolsa de energía en autoconsumo interconectado. No, pues digo, o sea, no lo contemplamos dentro de la presentación. Si gustan que lo revisemos de manera más puntual, lo podemos hacer con mucho gusto. Ok, ok. Pero sí, coincido en que creo que, o sea, me parece que no pudieran llegar a no llegar a aplicar, pero será cosa de revisarlo. Sí, es que incluso, digo, hice el comentario hace unos momentos, pero sí marca que esos excedentes, pues, Se se vende pierden directamente. o se pueden comercializar, pero dándote de alta como una entidad de suministro calificado, que pues eso implica otra serie de trámites. Entonces, creo que es más o Es menos que en no ese va a sentido, aplicar. ¿no? O pierdes la generación excedente que no estás consumiendo al momento, o buscas cómo almacenarla para consumirla en otro momento donde ya no la generes, o pues, la vendes, pero pues entras al mercado eléctrico, ¿no? En términos generales. ¿El autoconsumo debajo de los 0.7 megawatts requiere algún permiso o trámite aparte de la solicitud de interconexión? Pues no, prácticamente entra en el tema de generación distribuida, entonces se mantiene Ujú. igual, solo pues hay que esperar a que la CFE y los entes relacionados pues estén listos para ya recibir este tipo de solicitudes hasta 0.7. A la fecha de hoy sigue siendo 0.5 megawatts. Ok, fue de autoconsumo también. Rubén Herrera pregunta, ¿un generador exento con 0.5 megawatts fotovoltaico y con BESS, en qué esquema entra? ¿Cuáles reglas le tocan? Un generador exento, pues es... O sea, generación distribuida. Si tienes punto 5, estás entrando en la parte de generación exenta o generación distribuida. Digo, dependerá, el BES me imagino que se debe tener para seguir cuando el solar ya no esté funcionando o para almacenar. Digo, dependerá también al final cómo lo estén usando, pero en principio debería entrar en generación distribuida. Sí, sí, claro. Y al final, si este generador, pues bueno, está también ligado a un centro de carga o a un usuario de CFE, pues ese es un trámite de interconexión y en relación con el BES aplicaría lo que ahorita en la ley ya está definido como SAE asociado a un centro de carga, ¿no? Que tentativamente implicaría solo pues un registro tal cual del sistema de almacenamiento. Si la ley habla
que no se requiere un estudio de impacto para los aislados. Supongo que se refiere a Al los impacto social y más... ambiental, ¿no? Exacto. Pues al final del día, mientras requieras un permiso, te van a pedir estos estudios. Puede que sean más laxos, pero pues al final el que sea aislado o interconectado, la afectación que vas a tener, digamos, al ambiente o a la sociedad, pues van a seguir siendo los mismos. Entonces, pues por ahí te los piden sí o sí cuando necesitas un permiso. Puede que lleguen a ser más sencillos, sobre todo, por ejemplo, si son zonas que ya están afectadas o impactadas, pero probablemente sí te los vayan a pedir con la solicitud del permiso. Excelente. Pues bueno, siguen cayendo bastantes preguntas, pero lamentablemente ya se nos acortó el tiempo. Por ahí hay algunos otros compromisos que cubrir en estos horarios, entonces vamos a guardar las preguntas y vamos a buscar, de acuerdo a los registros, a cada uno para poder mandarles la respuesta de manera escrita. Ahí están los datos de la licenciada Elena Ocampo y los datos de su firma de abogados. Recordemos que ella es experta en ley en materia energética. Ella es especialista en ese tema, pero su firma de abogados pues puede atender todos los temas legales de manera general. Te agradecemos muchísimo, Elena, por el tiempo, por esta rica charla, rica conversación. Y pues bueno, seguiremos sumando este tipo de workshops. Tenemos por ahí otro tema entre manos en conjunto con la licenciada y su firma para un futuro próximo. Entonces estén pendientes de las redes sociales de Excel Solar para que puedan ver los promocionales y los links para los siguientes registros y los siguientes webinars. Nuevamente, gracias, Elena. ¿Algún comentario de cierre? No, pues muchas gracias a todos los que participaron, los que opinaron, los que subieron dudas por ahí. Traté de también irlas viendo lo más posible. Creo que hay muchas también de temas técnicos. Eh, Temas legales. Creo que me da mucho gusto que haya pues todo este interés en la materia y sobre todo ver cómo podemos seguir avanzando con proyectos y esperemos que les haya gustado mucho la intervención, ya sea plática, ya sea un panel de discusión o como le quieran llamar. Esperemos que haya respondido a lo mejor las preguntas principales que tengan. Y las que no, pues como dice Fabián, pueden hacérnoslas llegar a través de las redes de Excel Solar o a los datos de contacto que ponemos en pantalla. Y pues esperamos que si les haya gustado también se sumen al siguiente evento que creo que puede ser también muy interesante. Trataremos que sea todavía más práctico que este, pero pues por ahí lo estarán anunciando próximamente, esperamos. Súper, pues igual agradezco a la audiencia y dejamos todos nuestros canales abiertos para cualquier consulta. Saben que contamos con todo el equipo comercial de las diferentes sucursales, las 8 sucursales a lo largo del país, y también obviamente con los equipos especializados como CNI Solar, RIC Storage Solutions y BCNI que lidera su servidor. Entonces quedamos al pendiente de ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego.